Ya estamos grabando, ya estamos en una emisión más de Conexionistas en lo que son nuestras versiones de cultura política, tanto en México como en Estados Unidos, porque pues, tenemos corresponsal en Texas y nos gusta mucho aprovecharlo, ¿no? Y precisamente el tema de hoy va sobre Texas y el gobernador Abbott. Ahí vamos a comentar unos temas que, aunque parecen ser muy de la política estadounidense, muy de allá, pues nos acaban dando el coletazo acá. Está conmigo Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro, en Villa Fisher? ¿Cómo te va? Armando, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, como siempre. Edgar, muy buenas tardes. Buenas Y por tardes, supuesto, Edgar Rodríguez, quien es el experto en temas tejanos, ya está sombrero y todo. corresponsal de Conexionistas en Estados Unidos. Ahí estamos. ¿Cómo ves este tema? A ver, ¿qué es lo que está haciendo aquí don Greg Abbott? Don Gregorio Abbott, miren, este es un tema que es parte de la agenda de los republicanos que tiene por lo menos 10 años. Y los republicanos tejanos, además. Ellos han tratado de impulsar una agenda que logre que los cárteles en México sean tratados o considerados como terroristas. Hace 10 años un legislador trató de hacerlo, enfocándose básicamente en el cártel de los Arellano Félix, y ahora el gobernador Abbott utiliza esto y básicamente tiene dos objetivos: el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, más los que se junten. Y esto lo hace motivado, o la argumentación dentro del relato que él ofrece, es por la crisis del fentanilo que en Estados Unidos se ha convertido en un problema de seguridad pública muy importante, no solamente en la frontera, sino en estados como Pensilvania, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto ya es un asunto que está tomando niveles de escándalo. Y lo que hace el presidente Abbott es que le da seguimiento a una petición que hace un año le había hecho el presidente Biden, fue una petición prácticamente para que considerara elevar a la categoría de terroristas. Entonces, al hacer esto, lo primero que ocurre es que Abbott fusiona dos áreas de gobierno para atender este problema, y esto hace que dentro de Texas, cualquier, cualquier miembro del cártel que sea aprendido o que tenga, y ellos tienen la facultad de hacerlo, suma 15 años más de su condena, pero lo más importante es que pueden fiscalizar y bloquear los fondos económicos de manera inmediata. Ya no Ándale. necesitan un proceso y pedir permiso. En el momento que ellos dicen, tú eres terrorista y tú eres parte de este cártel, en ese momento hay congelamiento de fondos y empieza a haber, digamos, que acciones de política pública más decididas. ¿Por qué lo hace ahorita? Pues la explicación es muy sencilla. Porque Abbott quiere sumarse a la lista de los posibles candidatos para ganar la nominación republicana a las elecciones del 2022, del 2024. Y aunque ahorita falta tiempo, estamos viendo cómo la figura del presidente, del expresidente Trump se está cayendo, está emergiendo el gobernador de Florida, y Abbott no quiere perder la oportunidad. Pero además tiene que resolver los problemas de la baja de popularidad en su propia casa. El candidato demócrata, Beto O'Rourke, que pierde la candidatura al Senado con Ted Cruz, es un personaje que está cobrando fuerza, está cobrando popularidad. Las campañas están siendo, ya lo hemos comentado, explotando el tema del aborto. Y lo que está demostrando la campaña de Beto O'Rourke es que ha reducido la diferencia de preferencias del electorado a un dígito, y a un dígito en sus números bajos. Entonces, lo que el presidente Abbott consideraba como una diferencia de 20% y que esto iba a ser una especie de paseo en el parque, se le ha complicado mucho. Entonces, hace este golpe en este momento, no lo hace como un acto, digamos, sacado de la chistera, ya forma parte del tema de la agenda, y era uno de estos puntos de la agenda republicana en el caso de Texas que están pendientes y que le hablan a la base, ¿no?, electoral republicana, pero también, ¿no?, es transversal. El tema siempre de la seguridad de las fronteras y el tema de la protección del ciudadano es un tema que atañe a todos, y sobre todo cuando tenemos estas imágenes de las grandes poblaciones o los grandes grupos, digamos, afectados por el consumo de fentanilo,
lejos de las fronteras. Entonces, con eso tiene un doble efecto. Uno, y con esto cierro el comentario, el gobernador Abbott se reposiciona o quiere posicionarse ante su base para efectos locales, poder aumentar esa ligera ventaja que hoy conserva con respecto al candidato demócrata Beto O'Rourke. Y segundo, poner su nombre en el imaginario republicano, ¿no? Dentro de los posibles candidatos para contender en la presidencia en el 2024. Básicamente esa es la lectura que se tiene desde aquí. ¿Tiene esperanzas para alcanzar en algún momento la candidatura presidencial? Yo digo que no. Yo creo que no. Hay figuras más fuertes, hay otros gobiernos, y ahí sí yo creo que difícilmente veo a alguien que le compita a Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Y efectos en términos de reposicionar su candidatura aquí en Texas, yo creo que fue pues un golpe inteligente, porque además se está manejando la valentía del gobernador, ¿no? Y en contraparte, pues la falta de pantalones del presidente demócrata para tomar medidas más, digamos, de mano firme en temas de controlar la frontera. Comprometido. Exacto, exacto. Alejandro. A ver, yo creo que el asunto inevitablemente va a acabar pegando y rápidamente en México, porque están hablando del crimen organizado asentado en México y que exporta fentanilo a los Estados Unidos. Simple y sencillamente por eso. Pero si el gobernador de Texas decide lanzar esta iniciativa, desempolvando una petición del presidente demócrata, gobernador republicano desempolvando una petición del presidente demócrata, yo quiero ver cuánto tardan otros gobernadores en hacer lo mismo. Porque la crisis del fentanilo es una crisis que no está solo en la frontera. Ciudades que no están cerca de la frontera, en estados fronterizos como California, San Francisco es un problema grande, en Pensilvania es un problema grande, ciudades y estados, no es un problema fronterizo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Edgar, es un problema de seguridad pública y es un problema de salud pública en los Estados Unidos. Sí, claro. Es grave, muy grave. Entonces, claro que todo lo que sea combatir a los cárteles o a la delincuencia organizada transnacional, transfronteriza, pues es casi tan rentable electoralmente como combatir la inmigración. Entonces, yo quiero ver qué pasa cuando 3 o 4 gobernadores más sigan el camino que ya marcó Abbott. No me parece difícil que ocurra. Vamos, porque es de rentabilidad electoral casi segura. Claro. Casi segura. Y la otra, a ver si eso no hace que Biden se faje los pantalones y diga, a ver, vamos a hacerlo federal. Y si lo hacen federal, ustedes ya saben lo que pasa en México. Totalmente. Los norteamericanos, después del 11 de septiembre, se dieron una norma que les permite intervenir, ir a cazar terroristas al país del mundo que sea. Entonces, a ver, si clasifican como terroristas a los grupos del crimen organizado mexicano, las reglas del juego cambian, Totalmente. Yo nada más quiero ver una cosa. Hoy en México se está discutiendo, y con eso termino, la elección de Tamaulipas. Dicen que es una elección entre dos personas de dudosa reputación, el gobernador saliente panista y el gobernador entrante Américo Villarreal morenista. Bueno, el Tribunal Electoral va a decidir en las siguientes horas si se anula o no se anula esa elección. Algún temor debe tener Américo Villarreal. Lo acusan, o sea, la razón para exigir la anulación es que su campaña fue financiada por estos grupos del crimen organizado. Estos mismos grupos a los que se acusa o se señala de exportar fentanilo a los Estados Unidos. Tamaulipas, estado fronterizo, frontera con el vecino estado tejano, con la vecina nación tejana. Sí. Mira, no sabemos qué va a pasar. Esto se puede enredar fácilmente. Yo concluiría diciendo que
Uno, este ya es un tema que se convierte, no estoy tan seguro ahorita que sea una prioridad, pero sí dentro de los 5 primeros temas de la agenda bilateral y sobre todo en la zona fronteriza, Sí. Sin este duda. movimiento de agua. Con esto, Abbott pone la agenda del lado republicano en un gobierno demócrata. El otro gobernador que tendría algo que decir al respecto para lograr eficacia es el gobernador de California, tratándose de las fronteras más importantes. El gobernador de Arizona, de Nuevo México, eh, solamente hablando de la zona fronteriza. Pero como bien dices, ¿no? Si la crisis sube de nivel y se convierte en un tema, digamos, inmanejable desde imagen pública hasta política pública y presupuesto en los otros estados, pues el camino ya se abrió. Exactamente. Entonces, esto se convierte en una carta de negociación que fíjate que puede tener un efecto positivo para Biden, porque en estas negociaciones bilaterales él puede mandar otra vez al secretario de Estado, Anthony Blinken, a usar esta carta para decir, bueno, pues los republicanos en Texas ya dijeron que sí, yo puedo aguantarme, ¿no? A ver qué haces tú. A Y cambio esto, de que me aguanto. exacto, y esto que acabas de decir tú sobre el gobernador de Tamaulipas es muy importante porque entra en este contexto. Entonces, pues sí, hay que darle seguimiento. Estamos apenas a una semana de que esto haya ocurrido. Vamos, me parece muy pronto. Yo creo que aquí los cálculos todavía se están midiendo, los cálculos políticos, pero quizás, digamos, lo inmediato y con esto cerraría es que yo creo que en 2 semanas más o menos tendremos otra medición de la popularidad de los dos candidatos a la gobernatura en Texas. Y si esto se refleja en mayor popularidad o aumenta la diferencia con respecto al candidato Beto O'Rourke demócrata, creo que ese es un incentivo muy importante, Alejandro, para mandarle a aquellos candidatos republicanos que se vean, digamos, por debajo de las preferencias del electorado. Y sería un elemento adicional que estén buscando los republicanos para ganar más la atención y ganar adeptos. Yo creo que eso hay que dar seguimiento, como bien dices. Sí, la tentación de obtener rentabilidad electoral del tema es muy grande, ¿no? Ahí está, Por supuesto. sin duda, Mientras esté en el imaginario de Estados Unidos, va a ser. sin duda, sin duda. Pues gracias, Edgar. Vamos a estar muy pendientes de este Gracias a tema ustedes. también. Y del tema electoral, ya vienen elecciones y ya vienen una serie de situaciones allá que, por supuesto, tenemos que estar muy pendientes porque nos afectan directamente, querámoslo o no. Muchas gracias, Edgar. A ustedes. Alejandro, muchas gracias por todo. Armando, muchísimas gracias. Edgar, muchas gracias. Rápidamente, danos tu Twitter. @en Vila Fisher. Perfecto, muchas gracias. Y nosotros somos Conexionistas MX en Twitter como en Facebook. En YouTube nos encuentran como Conexionistas México. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle me gusta a este video que acaban de ver. Y recuerden que en Conexionistas en Spotify tenemos todos los capítulos, obviamente en formato de audio. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.